multimillonarios y personas que tenían miles de dólares o de euros o de libras esterlinas, etcétera, etcétera, o de yenes japoneses, se vieron en la bancarrota. Y está sucediendo un caos internacional actualmente, que profetizan, ¿verdad?, que en los 4 o 5 meses, tal vez para mayo, para junio, se va a agravar en el desempleo, en la caída de bancos, en quiebras de bancos, etcétera, etcétera, donde el mundo está comenzando a darse cuenta que el tapete se les está moviendo. Las personas que tenían ya no tienen la seguridad que van a tener. Y la iglesia de Jesucristo está atravesando a través de esta prueba que Dios está juzgando al mundo, la prueba tal vez más grande, porque ahora se va en estos tiempos a demostrar quiénes verdaderamente confiamos en Dios. Confía en Jehová y haz el bien y serás apacentado de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No te excites en manera alguna en hacer lo malo. Confía en el Señor. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía, dice el Salmo 37. Así que nosotros debemos, en esta época en la que estamos viendo al mundo desesperado, perturbado, azotado, con incertidumbre, el estrés está aumentando, las pastillas tranquilizantes están aumentando, la gente no sabe qué va a suceder, no saben si ya meter el dinero en el banco, otra vez regresar al colchón y meter el dinero en lugar de encontrar mañana de que el banco quebró, tener tu dinero totalmente congelado, ya la gente no sabe en qué invertirlo, están pidiendo asesoría económica por todos lados. En medio de esta tempestad, nuestra fe tiene que prevalecer, porque el justo por la fe vivirá. Y es precisamente cuando nosotros vemos la oscuridad, cuando nuestra fe debe de ser fortalecida. Porque la palabra de Dios dice: justo he sido y no he visto un hombre desamparado que sea cristiano o que su descendencia sea cristiana y que mendiguen el pan. Dios nos promete poder sustentarnos, fortalecernos, sostenernos, apoyarnos, si nosotros cooperamos con Él. Y si nosotros quitamos nuestros ojos de donde el mundo los tiene. El mundo los tiene en el becerro de oro y en la diosa del sexo. Son los dos dioses del siglo XXI. El oro, el becerro de oro que el mundo comenzó a construir, y comenzaron a poner el dinero en el oro, en el dinero y también en el sexo, que es ya espantoso y es absolutamente inmoral. Los programas de televisión, los comerciales que vemos, el bombardeo a nuestros hijos, el internet, donde más de 80 millones de sitios de internet están dedicados a la pornografía. Dios dice: basta. Dios es un Dios santo y Dios quiere que nosotros formemos parte de su ejército, y que en medio de esto construyamos nuestra arca para meter a nuestra familia, y cuando vengan los juicios de Dios, como cayó el diluvio, nuestra familia dentro del arca esté a salvo. No tenemos por qué preocuparnos con la lluvia que comienza a caer, ni por el diluvio que se preocupen aquellos que no tienen su fundamento y su esperanza en el Hijo de Dios. Pero nosotros debemos de tener una roca firme, un castillo en nuestra esperanza, que no es el dinero, no es el gobierno, no es un candidato, no es nadie más que la persona del Hijo de Dios. En el libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 17, encontramos nosotros un versículo por demás interesante, porque nos está hablando de una bestia que va a subir del abismo. Cuando los dos testigos, que antes de que Jesucristo venga, va a levantar él en Israel, y el anticristo va a hacer guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Nunca en los últimos meses he recibido tantos correos y tantas preguntas de los seminarios que estoy dando en mis viajes acerca de quién es el anticristo. Y me han dicho por todos lados: es que Obama puede ser el anticristo,
y están sacando en muchos periódicos que él va a ser el anticristo, el presidente actual de Estados Unidos. Otros que va a ser el Papa, otros que va a ser Juan Carlos, el rey de España, otros que va de Inglaterra, etcétera, etcétera. Y yo no puedo creer la confusión que existe dentro de los mismos cristianos y de muchos líderes cristianos que no enseñan esto acerca de las profecías bíblicas. Y vamos pues en esta tarde a enseñarles a ustedes quién es el anticristo, de dónde va a surgir el anticristo y de qué manera no es verdad que el anticristo gobernará el mundo entero. Esta va a ser la segunda conferencia en el otro servicio. Así que los que quieran quedar, quédense. Y los que no, pues pueden comprar la cinta, ¿verdad? O el cassette o el CD el próximo domingo o entre semana. Pero en estos dos servicios voy a hablar acerca ahorita del anticristo y la bestia del abismo. Así se llama esta conferencia, y la siguiente será el reinado del anticristo, o sea, sobre qué naciones del mundo el anticristo tendrá poder y autoridad. En este versículo está hablando, ¿verdad?, que la bestia va a subir del abismo, y en el capítulo 17 de Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 17, se nos menciona, ya vamos a ver ahorita quién es la bestia y por qué bestia, etcétera, etcétera, versículos del 11 al 13, que el Espíritu Santo interpreta al apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, y le dice acerca de esta bestia que sube del abismo y que vamos a comprobar que se refiere a la persona del anticristo. La bestia que era, o sea, en los tiempos de Juan, esta bestia había ya existido. Y no es, en tiempos de Juan, hace 2000 años, esta bestia estaba encerrada. O sea, ya había existido y en tiempos de Juan no estaba existiendo. O sea, el anticristo y el espíritu del anticristo no va a ser el que estuvo en Nerón para acabar, o en algún emperador romano. Porque en tiempos de Juan, esta bestia, ¿verdad?, no era. Y dice, es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un propósito, el mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Bueno, pues vamos a comenzar con orden. En primer lugar, la Biblia menciona 3 prisiones de oscuridad en el mundo subterráneo: el infierno, el abismo y el Tartarus. El infierno, de acuerdo a la Biblia, es un lugar en el centro de la tierra donde solo se encuentran espíritus humanos. No hay tal cosa como que haya demonios en el infierno, ni tampoco el diablo está en el infierno. Esos son cuentos de Judas Macabeo, Judas Tadeo y de Juan Diego. Es como los 3 reyes magos, ¿verdad? Y como la manzana del huerto del Edén. La Biblia no menciona la manzana, ni tampoco menciona que los que se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar, ni que era uno blanco, otro prieto y el otro amarillo. Todos son absolutamente historias ficticias que no tienen su origen en la Biblia. Entonces tenemos que regresar a la Biblia y sacar la verdad de la Biblia. Entonces, en el infierno, número 1, se encuentran espíritus humanos. Todos aquellos espíritus humanos que están esperando el juicio final, Apocalipsis 20 del 11 al 15, que se llama el gran trono blanco. Van a ser sacados de ahí, presentados delante de Dios, y después el infierno se convierte en el lago de fuego, donde primero va a entrar el anticristo, el falso profeta, ¿verdad?, y el mismo Satanás. En segundo lugar, la Biblia menciona otra prisión que se llama el abismo. Todo esto lo vamos a ir viendo y desarrollándolo. Y el abismo es el lugar de los demonios. Cuando en Gadareno se enfrentó con Cristo y Cristo le dijo, ¿cómo te llamas? Él le contestó, Legión,
y una legión consistía de 6,000 soldados romanos. O sea, la Biblia nos revela que puede haber seres humanos que tengan 6,000 demonios. Imagínate, los demonios están en otra dimensión, bajo otras leyes físicas, y pueden estar en tu corazón, en tu mente, en tus oídos, en tus ojos, en tu nariz, en tu garganta, en tu estómago, en tu hígado, en tu estómago, ¿verdad? Y tienen control total de nuestras neuronas. Y saben perfectamente bien en el cerebro dónde funciona el ojo, el oído, y pueden tomar control de nuestros ojos, de nuestra voz. A muchos endemoniados se les cambia la voz. Entonces, estos demonios que estaban en el Gadareno le rogaron a Cristo. Esto se encuentra en Lucas 8:31, y le dijeron: por favor, cuando nos saques, porque reconocieron la autoridad de Cristo, no nos mandes al abismo. No dijeron al infierno, sino no nos mandes al abismo. Entonces Cristo les dio permiso que salieran, se metieron a unos puercos y los precipitaron en el mar. Esto nos muestra una incongruencia en el mundo del mal. ¿Por qué los demonios, después de que se les da oportunidad de meterse a cuerpos de animales, los matan? Porque el mal por sí mismo se destruye a sí mismo. Esta es la gran contradicción que existe de la maldad. El mal no puede subsistir por sí mismo. Una banda de criminales, cárteles de las drogas, personas así, si la policía no los agarra, entre ellos se matan. Dos personas malas, si no los captura la policía, entre ellos se acaban matando. Un matrimonio de una Acab y una Jezabel, los dos se matan. ¿Por qué? Porque el mal tiene dos enemigos. Síganme con cuidado. El mal tiene dos enemigos: el mismo mal y el bien. Y el bien solamente tiene un enemigo: el mal. Así que si tú perteneces al mal, te vas a autodestruir si alguien no te destruye. Pero si tú perteneces al mundo del bien, al mundo de la luz, al reino de Jesucristo, tendremos que luchar contra el mal, porque las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y tenemos las de ganar, porque es más fuerte la luz que las tinieblas. Si nosotros permanecemos, desde luego, bajo la luz. Y en tercer lugar, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, es la única parte en todo el Nuevo Testamento que se usa la palabra Tartarus, y que se tradujo de una forma equivocada: infierno. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿aquí de quién está hablando? No está hablando de los demonios, no está hablando de los seres humanos, está hablando de un grupo de ángeles. Y los ángeles y los demonios son dos criaturas diferentes. No les llamen a los demonios ángeles, ni tampoco a los ángeles caídos demonios. Son dos entes o dos personalidades totalmente diferentes. Aquí está hablando que estos ángeles pecaron y los arrojó al Tartarus. Se tradujo la palabra Tartarus, infierno, repito, equivocadamente, porque el infierno es el lugar donde pertenecen los espíritus humanos. Los arrojó al Tartarus. Ponle ahí en tu Biblia arriba el infierno, Tartarus, porque esta es la prisión de los ángeles caídos. Muy bien. Una vez que hemos entendido que el infierno es para los espíritus humanos, el abismo es la prisión de los demonios y el Tartarus es la prisión de ángeles caídos, veamos ahora a continuación algunas pruebas de que el anticristo va a ser un ser humano. No va a ser un reino, porque he oído también, es que la bestia es un reino. No, otra persona por ahí dijo, es una computadora. Y estas son, ¿verdad?, barbaridades que expresan, repito, por no conocer las profecías bíblicas. Solo una persona o una entidad podría referirse a la declaración bíblica: subió del abismo. Del abismo no puede surgir un reino y menos una computadora.
Entonces, cuando comenzamos a examinar la Biblia y a profundizar la Biblia, nos damos cuenta que realmente la persona del anticristo va a ser un ser humano, pero este ser humano no está en el abismo, porque en el abismo no están los seres humanos, están en el infierno. Entonces, si en el abismo están principados satánicos, va a subir del abismo un principado satánico que existió antes del apóstol Juan y que va a entrar en un ser humano que va a ser el anticristo. El anticristo no va a ser tampoco, como se ha enseñado, la encarnación de Satanás. ¿Por qué? Porque el dragón, lo vamos a ver, le va a dar el poder al anticristo. Aquí está Satanás, que se llama el dragón. El anticristo es un ser humano de carne y hueso, como lo vamos a ver, porque va a ser destruido. Entonces el diablo no puede ser destruido, el anticristo va a ser destruido, va a ser muerto como cualquier ser humano, pero va a ser poseído por un principado satánico que se encuentra ahorita en el abismo. Es necesario pues que concluyamos que la bestia que sube del abismo no es un ser humano, porque si un ser humano regresara de la muerte y se volviera a meter a otra persona y volviera a nacer de mamá y papá y creciera y volviera a morir 2 veces, contradeciría Hebreos 9:27. Está establecido a los hombres que muramos una sola vez. No hay tal cosa como reencarnación. Y después de esto, el juicio. Entonces, el que está en el abismo no es un ser humano, es un principado satánico que se va a meter al anticristo, y el anticristo va a nacer de una mujer humana. Es interesante en Apocalipsis 13, mantengan por ahí un margen en Apocalipsis, porque es el libro que vamos a estar comparando, en Apocalipsis 13. Es interesante que también se nos revele, versículo 1, y dice el apóstol: me paré sobre la arena del mar. ¿Dónde se encontraba Juan cuando escribió Apocalipsis? Todos ustedes que han estudiado ya el libro de Apocalipsis, y si no, ¿verdad? Tenemos 100 conferencias de todos los 22 capítulos de Apocalipsis para que los estudies. El apóstol Juan se encontraba en una isla llamada Patmos, que es ahorita el mar Egeo, casi enfrente de lo que actualmente es Grecia. Si tú haces un viaje a Grecia, puedes tomar un tour e ir a Patmos. Todavía está esta isla que era una prisión del Imperio Romano. Juan el apóstol se encontraba en Patmos, entonces él dice que estaba en la orilla y vio del mar surgir a una bestia. Sabemos entonces por esto que el anticristo va a surgir del área del Mediterráneo. Es muy importante ir poniendo todos los eslabones para que podamos ser bíblicos 100%. El anticristo surge, ¿verdad?, del mar Mediterráneo, porque era el mar donde se encontraba el apóstol Juan. Y dice Juan: y vi subir del mar una bestia. O sea, ¿dónde se encuentra el abismo? En el centro de la tierra, junto al infierno. Y lo vamos a ver y lo vamos a comprobar en Apocalipsis 9 en unos momentos. Entonces, Juan ve que del mar surge una bestia. Y esta bestia que sube es la bestia del abismo, de Apocalipsis 11, y dice Juan con mucho más detalles que ahora esta bestia ya en la superficie de la tierra lo ve con 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos coronas o diademas, y sobre las cabezas, sobre las 7 cabezas, cada cabeza tenía un nombre blasfemo. ¿Qué significa esto? Apocalipsis 17, vayamos a Apocalipsis 17. Y dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos diga, que no es la cabeza de Pancho Villa, ni la de Zapata, ni la de otras cosas. Dice el versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, o sea, como aparece el anticristo surgiendo del mar, subiendo del abismo, son 7 cabezas, son 7 montes, sobre las cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. O sea, se nos da una doble revelación.
Estas 7 cabezas son 7 reinos. Y son 7 reinos que han estado gobernando sobre 7 montes. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, los montes simbolizan a los gobiernos. Por ejemplo, en Isaías 2 dice, versículo 2, vendrán todos a adorar al monte de Jehová y todos los demás montes serán aplastados. Se refiere a todos los demás gobiernos, sucumbirán y el único gobierno estable, justo, donde predomine la paz, será el reinado de Jesucristo. Muy bien, son 7 reyes, 5 de ellos han caído. En tiempos de Juan, 5 ya no existían de estas cabezas. Una de las cabezas estaba vigente en tiempos de Juan. La otra cabeza no ha venido, o sea, la sexta, cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Vamos a aclarar esto pues. El anticristo es simbolizado subiendo del mar Mediterráneo con 7 cabezas que representan 7 imperios. Si nosotros nos metemos a la historia, han sido exactamente los imperios mundiales que han perseguido al pueblo de Dios. Han perseguido al pueblo de Dios. Y estos son Asiria, apúntalos, fue el primer imperio. Después Egipto, Babilonia, los medos persas y los griegos. En tiempos de Juan, estos 5 habían caído, porque el imperio romano conquistó el imperio griego. Uno que era el que estaba gobernando, el sexto, en tiempos de Juan. El otro que viene va a ser lo que representan los 10 cuernos. Los cuernos representan jefes de Estado en la Biblia o poderes, y va a ser las 10 naciones sobre las cuales el anticristo va a gobernar nada más. Y el octavo, él va a derribar 3 gobiernos de las 10 naciones, como lo vamos a ir viendo, y el anticristo será el octavo gobernante mundial. Entonces, Juan describe a la bestia surgiendo del mar. Quiero que me acompañen a Isaías 27. Yo sabía que se iban a empachar. Pero pueden esta conferencia oírla 2, 3, 4, 5 veces y te va a caer el 20 el año que entra. Pero tenemos ya que meternos, ¿verdad?, a los filetes miñones de la Biblia y a la carne de la Biblia y a tratar de desbaratar tantas doctrinas por tantos inventos, mitos y leyendas que están haciendo y los cristianos no tienen con qué defenderse. En Isaías 27 es interesante la revelación, versículo 1, que se nos da acerca de Satanás. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, y miren cómo se le llama a Satanás. Se le llama el Leviatán. Número 1. Número 2, se le llama serpiente veloz. ¿Ustedes saben lo que es un dragón? ¿Alguno de ustedes podría decirme si existieron o no existieron los dragones? Y hasta este momento no hay el vestigio ni el fósil de ningún dragón. Sin embargo, ¿de dónde salió la figura de una serpiente con patas y alas, que es Godzilla? El juguetito inocente de tu bebé. ¿De dónde salió la figura de un dragón? Que el dragón es una serpiente con patas y con alas. ¿De dónde salió? Es el símbolo de la China. ¿Habrá sido la obra de la imaginación o realmente existieron los dragones? La Biblia dice que efectivamente existieron en el mundo preadámico los dragones, con los dinosaurios y con los monstruos increíbles que los atribuyen a la época de bronce o a la época paleozoica. Pero esta época, ¿verdad? Si nos remontamos a las pirámides de Egipto, ¿saben ustedes que las pirámides de Egipto nadie sabe cuándo fueron construidas? Se calcula que tienen más de 6,000 años las pirámides de Egipto.
Y nadie sabe qué emperador las hizo, menos la pirámide de Gez o la de Giza. Y estas pirámides tienen cada piedra que pesa 8 toneladas cada piedra. Hay piedras que tiene la pirámide que pesan 10 toneladas. Y las personas que hicieron las pirámides de Egipto, estamos hablando de hace 8,000 o 10,000 años, síganme con mucho cuidado, eran personas que tenían altos conocimientos astronómicos y matemáticos. Y nos dicen que venimos de los cavernícolas. O sea, si realmente hace 8,000 o 10,000 años, en la época de bronce, eran los cavernarios, como inventaron el hombre de Neandertal, el hombre Cromañón, el hombre Piltdown, el hombre de quién sabe cuántas cosas le han puesto, y que de ahí venimos de la evolución. Todos eran y son fraudes intelectuales. Ni el de Neandertal, ni el de Piltdown, ni el hombre Pekín, ni el de Cromañón, ninguno nunca en el siglo XX se demostró que eran humanos. Eran mezclas de huesos de animales con mezclas de humanos. Y se echó abajo totalmente todas estas proposiciones filosóficas y fantasoidas, ¿verdad?, de que eran el eslabón perdido. Entonces, la Biblia nos muestra que hace 6,000, 8,000 años existió un grupo de personas o de seres aquí en la tierra que las pirámides las apuntaron exactamente a los signos del zodiaco. Los 4 puntos abajo de la pirámide están exactamente calculados al norte, al sur, al este o al oeste. Y hace 6,000 años no había telescopios, papacito. No había nada de astronomía hasta Galileo Galilei. No había forma de calcular como los mayas el calendario solar para poder decir, este es Virgo, este es Leo, esto es aquello, y el diablo agarra los signos del zodiaco que son reales y que existen en el universo, los tuerce, los pervierte y los convierte en signos de astrología y le quita a la astronomía el valor que tiene la astronomía. Y no confundamos la astrología con la astronomía. Entonces vemos en los signos del cielo que había el mensaje del evangelio escrito por Dios. Comienza con Virgo, que es la Virgen, y viene Leo, que es Satanás, y vemos, Leo, que es Cristo, y el escorpión, que es Satanás. La historia de la Virgen que nacería, de la semilla que nacería de una Virgen y que sería Satanás esperando que naciera para atacar al Hijo de Dios, lo vemos escrito en los cielos, y el diablo lo pervierte y lo convierte en la astrología. ¿Quiénes eran entonces los constructores de las pirámides? ¿Quién les dio hace más de 6,000 años? Llámale como les quieras llamar a los que las hicieron. ¿Cómo cargaron piedras de 8 toneladas si ni siquiera existía la palanca, ni había piedras de ese tamaño a más de 500 kilómetros de distancia del desierto de Egipto? Entonces es un misterio de la ciencia, como lo es el misterio del Triángulo de las Bermudas, donde nació tu padrino. Y así venimos al mundo de la historia y vemos, ¿verdad?, la revista Duda, por eso tienen las dudas que tienes. Y venimos a los libros que venden en Sambors, etcétera, etcétera, y las pirámides de Egipto, y el misterio de esto, y el misterio del universo, y está el mundo, ¿verdad?, el misterio del origen del universo, el misterio de las pirámides de Egipto, el misterio de las pirámides maya. Las pirámides de Egipto y las pirámides de Chichén Itzá se encuentran en la misma longitud de distancia que las pirámides de Guatemala y con las de Perú también. ¿Cómo pudieron en el mismo paralelo, sin que se hubieran trazado la tierra con paralelos y con ejes todavía en aquel tiempo, haber hecho los que construyeron las pirámides de Chichén Itzá y de Egipto, haberlas puestas en los mismos paralelos geográficos? Solamente alguien que conocía de astronomía, de matemáticas y de geografía lo pudo haber hecho, y la Biblia nos lo revela. Por eso no hay misterios en la Biblia, porque solo Dios puede conocer aquello donde el ser humano no puede penetrar más que a través de la revelación. Ya no tienes necesidad de andar buscando ni consultando a Walter Mercado, ni a la bruja, ni a que te lea la mano, ni que la bola del cristal, porque quieres saber el futuro. Aquí se encuentra a la ley y al testimonio. Si no le creen a la palabra es porque no les ha amanecido. ¿Quiénes fueron los constructores de las pirámides?
La Biblia dice en Génesis 6 que los ángeles caídos se metieron con las mujeres humanas y procrearon gigantes de casi 8-10 metros de estatura, con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos. Y estos gigantes habitaron desde los tiempos del diluvio hasta David 1000 años. Durante 1000 años existieron en la tierra gigantes que eran monstruos. No eran seres humanos, estaban totalmente poseídos por ángeles caídos, por principados satánicos que les dieron este conocimiento a los seres humanos con tal de comprar sus almas, por los cuales Dios los quiso destruir con el diluvio y comenzaron a reproducirse después del diluvio hasta que David fue el rey que los mató a todos. ¿Se acuerdan de Goliat? Que tenía 4 hermanos más, eran 5 hermanos, los 5 hermanitos de Gat, los chaparritos. Y cuando David se mete la piedra en la bolsa para poder tirarle a Goliat, no se mete una piedra, se metió 5 piedras. El 5 es el número de la gracia en la Biblia. En otras palabras, proféticamente David estaba diciendo: tengo para ti y para tus 4 hermanos también. Bueno, esto es maravilloso porque aquí en Isaías 27 se le llama a Satanás Leviatán serpiente veloz, que es la palabra Nahash Bariach en el hebreo, que significa serpiente fugitiva. Ya estamos teniendo más revelación. La frase serpiente veloz, Nahash Bariach en el hebreo, es serpiente fugitiva. O sea, ¿por qué se le llama fugitiva? ¿Qué es el diablo? Es un prófugo de la ley. Pero vean cómo el Espíritu Santo escondió todo en serpientes, en becerritos, en bestias, en cabezas, en cuernos. ¿Para qué? Para que los que quisieran saber qué significa, tomen en serio la Biblia. Para que los que quieran sacar petróleo, el petróleo, no agarras el pico y tum, pum, 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 y a 1 metro vas a encontrar petróleo. Tienes que perforar 500 metros, 1 kilómetro para que salga el petróleo. Y así son las cosas preciosas. Una mina, entras y los diamantes no están a la vista, están en cosas de carbón y tienes que escarbarle y tienes que buscarle y agarrar el carbón y limpiar el carbón y pulir el carbón y se convierte en un diamante precioso. Así es la Biblia, amados santos de Dios. Tú no puedes venir a la Biblia y yo no me estoy aquí en San Juan y voy camino al cielo y soy salvo. Y Cristo nació en la Virgen María y murió en una cruz y es todo lo que has aprendido en 10 años de cristiano. Nunca quisiste tomar un diplomado, nunca quisiste tomar algo por internet, nunca escudriñaste las raíces. O sea, por eso se encuentra el pueblo muriéndose de hambre. Y les voy a decir qué es lo que está pasando, amados santos de Dios. Está pasando lo mismo que a un niño de 2 años de edad. A un niño de 2 años de edad lo pones junto a un basurero. A un niño de 2 años de edad lo pones junto a la popó, disculpen la expresión, junto al excremento. Y el niño de 2 años de edad no huele, ni distingue qué es popó ni qué es excremento. Es más, lo agarra y se lo lleva a la boca todo. Un niño menor de 3 años de edad, todo se lo lleva a la boca. Así está el pueblo de Dios actualmente. Todo se lo están comiendo. Ya no huelen, no disciernen entre el bien y entre el mal. Ya no saben qué predicador dice la verdad, quién no dice la verdad, quién es esto, quién es aquello. ¿Por qué? Porque son niños. Hay una inmadurez increíble en la cristiandad en el mundo. Increíble. Y ahora que estoy viajando más me doy cuenta más de esto. Que no, el pueblo de Dios ya no distingue entre lo bueno y lo malo. Ya se están comiendo todo como los niños chiquitos. ¿Por qué? Porque se han hecho tardos para oír. En lugar de tener ejercitados los sentidos, como dice Hebreos 5 del 11 al 12, entre el bien y entre el mal. En tercer lugar se le llama a Satanás en el versículo capítulo 27, Leviatán, serpiente veloz, Leviatán, serpiente tortuosa. La palabra tortuosa, akalatoba en el hebreo, akalatoba significa torcida. Torcida.
Y matarán al dragón. La palabra dragón en el hebreo es tanín, con T de tío. Tanín es la palabra que se tradujo dragón. Matarán al dragón que está ¿en dónde? ¿Por qué el Espíritu Santo nos describe con tres símbolos a Satanás y nos dice que está en el mar? Al dragón que está en el mar. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, que precisamente lo que se llama actualmente como el Triángulo de las Bermudas es una de las puertas del infierno. Y si, como vamos a ver en Apocalipsis 9, se le dio al ángel la llave del abismo y abrió y subió a la tierra, o sea, abajo del mar hay tierra y abajo de la tierra está el infierno y el abismo. Entonces, el centro de nuestro planeta se encuentra habitado por espíritus inmundos y se encuentra habitado por espíritus humanos. Y de ahí van a salir como langostas, dice Apocalipsis 9, lo vamos a ver ahorita, como langostas los demonios que en la tribulación van a torturar y atormentar a la gente durante mucho tiempo. Entonces, vemos que el mar en la Biblia es un símbolo del mal. Dice la Biblia en Isaías, porque los malos son como el mar que no pueden estarse quietos, arrojando espuma de un lugar para otro. Tú te metes al mar y es un sentimiento que tenemos te impone, ¿verdad? O sea, se siente algo que hay del mar que no es bueno, que no es de Dios. Y vemos precisamente de la famosa Atlántida, otra historia que se comenzó a fabricar, que una ciudad perdida que se encuentra, y otros que quieren bajar a la Atlántida, etcétera, etcétera. Pero es precisamente porque Dios nos muestra claramente que esto es lo que va a existir en la otra vida. En la otra vida, cuando sean renovados los cielos y la tierra, ya no va a haber mar. ¿Por qué? ¿No que en el mar la vida es más sabrosa? ¿Por qué 3/4 partes del planeta Tierra está ocupado por el agua? ¿Por qué? ¿Por qué solamente, 2/3 partes? 1/3 parte del planeta Tierra es tierra seca y 2/3 partes es agua, es mar. ¿Por qué? ¿Por qué no hizo Dios más tierra que agua? Por el juicio que cayó sobre la humanidad. ¿Sabían ustedes que la América y Europa no estaban separadas? Ni tampoco el continente, Australia tampoco, ¿verdad? Sino que si tú agarras el mapa, fíjate bien cómo si lo juntas Europa con América, se ensamblan como un rompecabezas que fue desprendido, fue despegado. Y se separaron las dos masas o los dos continentes en Génesis capítulo 10. La Biblia nos muestra que hubo un juicio de Dios donde se separaron la tierra, o sea, era una porción de tierra y se separaron y se formaron los continentes. ¿Por qué? Porque si seguíamos juntos nos íbamos a destruir, como en la Torre de Babel. Entonces Dios nos tuvo que separar, y ya nomás cuánta maldad tenemos, y darnos otro lenguaje a cada quien. Confundió las lenguas en la Torre de Babel. Y ahora el mundo, que tiene un solo idioma otra vez, English speaking. Tú vas a China, hablan inglés. Vas a Yucatán, hablan inglés. Vas a Argentina, hablan inglés. Vas a Rusia, hablan inglés. No importa al mundo, a la nación a la que tú vayas, se habla el inglés. ¿Por qué todo el mundo aprendió inglés? Y ahora mi esposo y yo que estamos en Estados Unidos hemos descubierto que los americanos no hablan más que inglés. Y los paisanos que van para el otro lado se les olvida su idioma y se quedan con el puro inglés. Somos los únicos que somos bilingües. Los latinos hablamos 2 idiomas, 3 idiomas. En Europa hablan 4 o 5 idiomas. Los americanos son los únicos en el mundo que no son bilingües. Es muy raro el americano, claro que los hay, que hablan español e inglés, pero la mayoría ni les interesa hablar ningún otro idioma. ¿Por qué? Porque donde quiera que van, American English, English speaking, ¿verdad? Entonces, ahora que el mundo habla todo inglés y que hay una sola lengua y que se está formando una sola nación, regresamos a la Torre de Babel y va a haber otro Nimrod, otro dirigente mundial que es el anticristo que va a gobernar el mundo en los próximos años. Europa y el Medio Oriente, como lo vamos a ver después. Entonces regresamos a Apocalipsis y vemos pues que la persona del anticristo no es la encarnación de Satanás,
va a estar poseído por un principado satánico que existió antes del apóstol Juan. En la otra clase voy a decir de dónde es ese principado, para que se queden picados. Y vemos que tampoco podría ser posible que el anticristo fuera una máquina, una computadora o un reino, sino que es una persona de carne y hueso, un ser humano, un ente con personalidad común y corriente como tú y como yo, poseído por principado. La Biblia nos muestra que podemos ser poseídos por principados y que va a tratar de establecer su reino en este mundo, pero sin embargo va totalmente a fracasar. Vemos pues finalmente, o en penúltimo lugar, ¿verdad?, que no existe ninguna escritura que pruebe que el anticristo sea diferente a cualquier otra persona normal, en su nacimiento, en su muerte, etcétera, etcétera, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Versículos 8 y 9, el apóstol Pablo escribió, segunda de Tesalonicenses 2, 8 y 9, entonces se manifestará aquel inicuo. Esta palabra inicuo, anomos en el griego, significa sin ley. Esto describe el carácter del anticristo. Va a ser un rebelde. El anticristo va a ser una persona en contra de la autoridad. ¿Y cuál es la principal autoridad del universo? Dios. Tú no eres tu autoridad para ti mismo, ni yo para mí mismo. La autoridad suprema es Dios. Él es el legislador de las leyes cósmicas, tanto de las leyes físicas como de las leyes morales. Él le dio los 10 mandamientos a Moisés y dijo, ustedes no se mandan. Aquí es lo que yo digo, lo que es bueno y lo que es malo. Yo no quiero, le dijo Dios a Adán y Eva, que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque no quiero que ustedes decidan qué es bueno y qué es malo. Porque no son dioses. Yo conozco la luz y yo soy el que conozco las tinieblas. Ustedes no las conocen. Adán y Eva agarraron y comieron de ese fruto maldito. Y desde Adán hasta nuestros días, todos nosotros, sin Cristo, decidíamos, bueno, para mí es bueno ser homosexual, no te metas conmigo, ese es mi estilo de vida. Casarme con otra mujer es mío. Pues fumar marihuana para mí es bueno, vamos a legalizarla, no tiene nada de malo. Y comenzamos cada quien en cada país a tratar de poner nuestras reglas y de decidir nosotros qué es bueno y qué es malo. Esto es el árbol del conocimiento del bien y del mal que el mundo sigue comiendo. Cuando recibes a Jesucristo en tu corazón, abandonas comer de ese fruto y ahora comemos del árbol de la vida, y la vida es la palabra de Dios, y ahora Dios es el que me dice, Armando, yo no quiero que tú decidas qué es bueno y qué es malo, porque te vas a equivocar. Tus sentimientos y tus emociones son engañosas. Ay, es que mi novia está muy bonita y se parece a Britney Spears. Pues aunque se parezca a Britney Spears y aunque ese chavo tenga cara de John Travolta, no te dejes gobernar por tus sentimientos, porque son equivocados. Perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Déjame, dice Dios, decidir por ti. Esto es lo que se llama la identificación de la santidad con el Hijo de Dios. Crucificar nuestra carne, mis sentimientos, mis emociones, y venía la palabra, y que Dios me diga en la Biblia qué es bueno y qué es malo. Yo no voy a decidir ya qué es bueno y para malo, no, que me diga Dios qué es bueno y qué es malo, y para eso necesito leer este libro. Y cuando comenzamos a comer del árbol de la vida, comenzamos a vivir, porque el que obedece los mandamientos y las leyes de Dios vive y tiene una vida de prosperidad, una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida de sentido y de propósito en la vida. Y eso es lo que Dios anhela para tu vida y para mi vida. Que ya no comamos de ese árbol, que ya no decidas tú qué es bueno y qué es malo, sino que vengas a Dios y que Él te dice, a tu mujer no es tu sirvienta, no es tu criada, no es tu esclava. Es lo que tú creías que era, pero no es menor que tú, es coheredera tuya. Trátala como un vaso frágil para que yo te bendiga. Es que las mujeres y el caballo a nadie se han de prestar. Decía mi padrino, pues aunque tu padrino te haya dicho eso, y aunque tu familia golpeaban a las mujeres, ahora tú eres mi hijo y quiero que sepas que la tienes que amar a tu esposa como yo te amé en la cruz.
Y quiero que sepas que no es tu esposa la que les enseña la Biblia a los hijos, eres tú como varón de la casa el responsable, porque ahora Él me dice qué es el matrimonio y cuáles son mis responsabilidades, no lo que mi padrino, ni lo que mi papá, ni lo que la religión me enseñó, lo que me enseña la Biblia. Y el anticristo viene a romper todo eso. Y ya se ve el espíritu del anticristo en el mundo, atacando la familia, que es la institución a través de la cual Dios fundó su iglesia y las naciones. Las naciones están formadas por familias, y cuando la familia es destruida, no hay ninguna esperanza para ninguna nación. Y está atacando, ¿verdad?, a través de las leyes de los gays y a través de tantas cosas, el núcleo familiar. Está tratando de dividir a tu esposo de tu esposa. Está tratando de convencerte que tu esposo no merece eso, que tu esposa hay otra mujer mejor para ti. Y sabe una cosa, el llamado de nosotros a Cristo es aguantar. Aguantar el calor, aguantar las pruebas, soportar a mi esposa por 3, 4 meses que entra en la menopausia, aguántala 5 años. Aguantar a tu esposito mientras, claro, no te ponga una mano encima o no te atormente psicológicamente. Pero tenemos que aguantar, soportar, porque no estamos en Disneylandia. No existe Cenicienta, ni te la vas a encontrar nunca. Ni el Príncipe Valiente tampoco, ni Rambo tampoco. Entonces, el anticristo se le llama el anomos, el inicuo, porque viene a tratar de derribar la autoridad. No hay Dios, ustedes son dioses. El gobierno es el que va a poner las leyes, el gobierno y el Estado es el que va a controlar el mundo. Ahora, a través de esto, no es la familia. Tú no educas a tu hijo como tú quieres, el gobierno te va a decir cómo educar a tu hijo. Tú no tienes la libertad de decirle a tu hijo que crea en la evolución, en la creación, no. Es el gobierno el que va a decidir qué educación se va a llevar a cabo. El gobierno va a decidir qué filosofía y qué religión se va a poder adoptar. El gobierno va a decidir si es bueno o es malo el matrimonio gay. Y comienza el gobierno a inmiscuirse en las cosas morales que solo le competen a la iglesia, y el gobierno deja de funcionar como gobierno. Porque el gobierno tiene que principalmente protegernos a los ciudadanos, garantizarnos seguridad, libertad, para que podamos vivir en paz y con tranquilidad, y castigar con toda la energía de la ley el crimen, el secuestro, el robo, el asesinato, la violación. Todo el peso de la ley tiene que caer sobre aquellos que tratan de envenenar a la sociedad. Esa es la función del gobierno. La función de la iglesia es ser la conciencia moral del gobierno y del mundo entero. Somos la luz del mundo. Y la luz no se esconde debajo, la luz tiene que levantarse alto y brillar, para que el mundo sepa que hay un Dios que es el que pone las leyes y nosotros no somos dioses. Y finalmente dice en Apocalipsis capítulo 13 otra vez que el diablo, el dragón, versículo 2, la bestia, Apocalipsis 13:2, era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Aquí se vuelve a dar más detalles, más piezas para el rompecabezas acerca del anticristo, y para que entendamos por qué se le compara a un leopardo, a un oso y a un león, tendríamos que ir a Daniel. Eso va a ser de tarea en tu casa, capítulo 7, y en el Daniel capítulo 7, Daniel tiene una visión de una bestia, de 4 bestias que surgen del mar también. Y dice Daniel, una era como oso, otra como leopardo, otra como león, y la cuarta bestia, grande y terrible, que representa al Imperio Romano, es el que de donde va a surgir el anticristo. Entonces, en otras palabras, cuando dice la Biblia en Apocalipsis 13:2 que el anticristo era semejante a un leopardo, a un oso y a un león, significa que el anticristo va a revivir a el imperio babilónico, que actualmente es Irak. De acuerdo a las profecías bíblicas, Irak se va a convertir en los cuarteles generales del anticristo.
Irak se va a convertir, de acuerdo a Apocalipsis 18, en el centro futuro comercial del mundo. Irak, igual que comenzó en el Jardín del Edén, comenzó en Irak, en Babilonia, en la tierra de Sinar. El diablo se encontraba en Irak cuando atacó a la primera pareja. Dios llamó a Abraham de Irak, a que saliera de Irak, de la tierra de Harán y de Ur, y se viniera a la tierra prometida. La Torre de Babel, la primera rebelión masiva contra Dios, fue en Irak. Todo el pecado, la astrología, la brujería, el espiritismo, tuvo su origen en Irak, en Babilonia. Y vean el mundo, comenzó en Irak la civilización, y el mundo ha hecho esto, un ciclo, y el mundo va a terminar donde comenzó, en Irak. Después de Jerusalén, Babilonia es la ciudad que más se menciona en la Biblia. La más importante de la Biblia es Jerusalén. Y después de Jerusalén se menciona más de 280 veces Babilonia. Y Babilonia no es Nueva York, ni las Torres Gemelas eran Nueva York, ni es el capítulo 18, es Babilonia, la tierra de Sinar, geográficamente donde se encuentra ahorita Irak. Ahora entienden ustedes, a la luz de esta poca revelación, porque es muy poquito lo que hemos visto, por qué ahorita el conflicto del mundo se encuentra en el Medio Oriente. Ahí están en Irak, desde el 90, desde hace 15 años, la guerra del Golfo Pérsico, 2 guerras del Golfo Pérsico, por tratar de controlar ese punto geográfico. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis 9, que se encuentran junto al río Éufrates, que atraviesa Irak, 4 ángeles atados. 4 ángeles caídos atados que van a ser desatados en el tiempo del anticristo, para acabar con la humanidad. Entonces, es el centro del espiritismo y donde más concentración de demonios y ángeles caídos hay en la tierra, en el planeta Tierra, Irak. Y ahora que los soldados americanos se salgan de Irak para que se cumplan las profecías bíblicas, que es lo que el presidente Obama acaba de determinar, tal vez en un año, ¿qué va a pasar con esa zona? Pues van a brincar todos los grupos terroristas a esa zona y de alguna manera entre Irak y entre Siria va a surgir el anticristo. El anticristo no surge de Italia, ni de Francia, ni de España, ni de Estados Unidos, ni de Inglaterra. Va a surgir entre Babilonia antigua y Siria. Y al anticristo se le llama en la Biblia el asirio o el rey de Babilonia, porque era el imperio medo-babilónico que unía Irak y a Siria en aquella época. Dice el versículo 2, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Juan dice lo mismo que dice Pablo en Tesalonicenses, que el anticristo recibirá poder y gran señal y poderes de Satanás. Satanás le va a dar al anticristo su poder, su trono y grande autoridad. Y sabemos que Satanás puede materializar la energía. ¿Qué les quiero decir para terminar? Cuando Moisés estaba ante Faraón, Dios le dijo a Moisés, aviéntale tu vara, la vara que traía Moisés, el cayado, y la vara de Moisés se convirtió en una culebra. O sea, una vara, ¿verdad?, es un objeto inanimado, molecularmente no tiene vida. Y cuando los brujos del faraón vieron que la vara de Moisés se convertía en una culebra, los brujos del faraón, dice Éxodo capítulo 7, aventaron sus varas y se convirtieron también en culebras. O sea que Satanás puede este púlpito materializarlo. Puede hacernos aparecer ovnis que parezcan platillos voladores. Puede hacerte ver un objeto que entra a tu casa y que desaparece. Te puede prender la televisión, doblar los vidrios, abrir las puertas de tu casa, hacerte oír ruidos, hacerte oír voces. Satanás tiene acceso al mundo físico, material de 4 dimensiones donde tú y yo vivimos. Y más que eso, tiene acceso a nuestro cerebro. Y el blanco de Satanás es nuestra mente. Si él entra aquí, controla aquí, mi vida ya controló totalmente toda mi existencia. Por eso dice la Biblia, renueven su mente.
No se conformen al mundo. Traten de cambiar su manera de pensar de acuerdo a Dios. Sométete a Dios, dice la palabra de Dios. Sométete a mí. Que la palabra de Dios more en abundancia en tu vida. Ven al diplomado, estudia 2, 3 cosas entre semanas si puedes. Memoriza 3, 4 versículos. Llénate de la palabra de Dios para que pueda tu mente ser transformada y el Espíritu Santo te pueda gobernar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Gracias porque la suma de tu palabra es verdad. Gracias porque no hay nada torcido ni perverso en ella. Ella es sabiduría a los que han entendido. Es el alimento y el árbol de la vida que ahora nos mantiene, nos nutre, nos vivifica, nos fortalece y nos hace cada día más semejantes al carácter de Jesucristo. Gracias por haber dejado en tu palabra, Señor, de principio al final, la historia de la humanidad. Para que el que tenga hambre ya no ande en librerías buscando tonterías escritas por hombres, sino para que vengan a la palabra de Dios, a la Biblia, y descubran aquí los secretos detrás del universo, que ningún científico, ningún sabio, nadie nos puede explicar más que Dios. Para que descubras a dónde se dirige la humanidad, para que descubras por qué la humanidad se comporta como se comporta y por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo hace 2000 años a morir en una cruz y pagar con su sangre preciosa el precio que nosotros nunca hubiéramos podido pagar a través de nuestras buenas obras. En esta tarde Dios te invita a muchos de ustedes que nos ven por la televisión a que vengan a la cruz. No te invito a ninguna religión, te invito a que vengas a un hombre que se llama Jesús, a que le entregues tu vida y que comas del árbol de la vida y conozcas la verdad para que seas verdaderamente libre. Las personas que quieran invitar a Cristo en esta tarde a su vida y poder ser iluminadas para comenzar a entender la Biblia, dile estas palabras desde tu lugar al Señor. Padre, perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, porque creo que en la cruz pagaste por mí. Señor Jesucristo, te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador.